es el tema de fondo. Hola Diego, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Un placer estar con ustedes. Gracias, muchas gracias. Diego, tu primera mirada, ¿cómo cerramos el 2020? ¿Hay efecto rebote en este año que comenzamos? Bueno, yo había anticipado cuando empezó todo esto que Argentina iba a ser uno de los países que iba a tener mayor caída del PBI, mayor caída del PBI per cápita, mayor destrucción de la moneda y más inflación. Eso se cumplió. A ver, hay que entender que el 2021, desde mi subjetividad y análisis, va a ser un año muy complicado. No va a ser menos complicado que el que acaba de terminar. A ver, si yo miro la inflación y el tipo de cambio, yo creo que en los 12 meses redondeando de Alberto Fernández nos ha brindado lo mejor que puede brindar en materia de estabilidad de tipo de cambio, sobre todo el oficial, y de estabilidad de inflación, la menor inflación. Cuando yo miro para adelante, yo veo que la tendencia, porque esto es muy importante, la inflación y el tipo de cambio no hay que mirarlo un mes, una semana, 2 meses o 3. Hay que mirar la tendencia. En la tendencia, en el 2021 va a haber más inflación que en el 2020. En el 2021 va a haber más suba del dólar que en el 2020. Y esto es interesante. Con lo que emitieron, van a seguir emitiendo, teniendo en cuenta que hubo cuarentena bancaria que mantuvo encerrados los pesos en los bancos y eso contribuyó a que la inflación sea artificialmente baja. Con el cepo, con todas las limitaciones que hay, eso se va a ir relajando, no puedo saber con qué velocidad, pero eso promete más inflación en el 2021 y como la política monetaria impacta con retardo, también en el 2022. Yo creo que punta a punta, en el gobierno de Alberto Fernández, el dólar va a subir más que en lo que subió en el gobierno de Macri. La inflación punta a punta en el gobierno de Alberto Fernández va a ser acumulada más que en el gobierno de Macri. No puede sorprender porque en el gobierno de Macri la inflación y la suba del dólar acumulada fue también mayor que en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué estoy diciendo? A ver, si seguimos haciendo siempre más de lo mismo, no cabe esperar resultados diferentes. Yo estoy diciendo que va a seguir pasando lo que viene pasando hace 4, 8 y 10 años. Y con nivel de actividad, que no te contesté. Sí, pero ahora nos metemos así. Ahora, 2 males incurables o 2 maldiciones, la inflación y el dólar, que sufre la Argentina desde hace décadas. Pero a eso se agrega el cierre de empresas, el aumento del desempleo, el acuerdo con los bonistas y otros problemas que tienen que ver con el déficit fiscal, con bueno, el gasto público, digo, el escenario económico que viene. Entonces es mucho más complejo que el del año anterior. A ver, punta a punta, en todo el gobierno de Alberto Fernández, la destrucción de generación de riqueza, ¿okay? El flujo, el PBI per cápita, va a ser también mayor que la destrucción de PBI per cápita que hubo con Macri, que a su vez fue mayor que la que hubo con Cristina Fernández de Kirchner 2. El PBI per cápita viene cayendo desde el 2012 y cada vez en forma más acelerada. Ahora bien, ¿esto qué implica? Puede haber un rebote, lo que llamamos del gato muerto. Ah, el rebote del gato muerto, ¿no? Un rebote estadístico en el 2021 del PBI. Por ejemplo, después de haber caído menos 10,4 en el 2020, puede ser que rebote más 4,4 en un escenario muy positivo que yo creo que no tiene gran probabilidad de ocurrencia. Ese más 4,4 va a ser un 40% explicado por el arrastre estadístico, que es a dónde quedó el PBI en diciembre. Imagínate esto, si en diciembre el PBI quedó en un determinado lugar, queda clavado, no crece más y queda en ese nivel todo el 2021, el PBI te da más 1,8 con respecto al 2020. Y después hay un 60% que para llegar a ese más 4,4, que es porque estás comparando contra la nada misma. Todo dividido 0, por ejemplo, abril del 2020, da infinito. Entonces, ¿qué quiero decir? Ese más 4,4
Microeconómicamente, la pyme, la micropyme, el contrapropista, el profesional independiente, no lo va a sentir ni en su rentabilidad, ni en su facturación, ni en sus ganancias. O sea, va a ser estadístico. ¿Y qué sucede? Para crecer, el crecimiento no es que el PBI rebote un año. El crecimiento se mide en PBI per cápita y en la tendencia de 5 o 10 años. Y depende de la acumulación de capital. Te cuento. Para mantener la capacidad de producción constante, tiene que haber una inversión del 16% mínimo. Si vos no invertís 16, vos destruís capital, destruís máquinas, destruís fierros, cerrás empresas y en consecuencia aniquilás puestos de trabajo. Bueno, te cuento. Aumentando la población desde el 2008 para acá, en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, esa inversión que como mínimo tiene que ser 16, fue 16,7. En el segundo gobierno de Cristina fue 16,3. En el gobierno de Macri, promedio sus 4 años, fue 14,3. O sea, en todo el gobierno de Macri rompiste, aniquilaste capital. Y ahora con Alberto Fernández, los datos de los primeros 9 meses, que son los que hay, es 12,3. ¿Qué quiero decir? La destrucción de capital, la destrucción de máquinas, la destrucción de capacidad de producción, de empresas, de puestos de trabajo, se acelera. ¿Y ahora qué sucede? Esto que viene ocurriendo, como describí hace 10 años, no se revierte de un día para otro. Para revertirlo necesitas reformas estructurales en el sentido de las ideas de la libertad. Espérame ahí, te metiste en un tema. Yo quiero conversar esto además porque tiene una reflexión siempre oportuna, Federico Andajasi, porque claro, es la economía, Federico, pero también es la política en definitiva. Y por eso vamos a hablar ahora con Marvin Agri. Sí, decime. Exactamente, es la política y por eso me interesa la mirada de un economista, porque además no sabemos dónde está parada la Argentina desde el punto de vista ni siquiera ideológico, desde el punto de vista político, en qué lugar del mundo está parada la Argentina. A ver, es un mundo imprevisible. Nadie pensaba que en Estados Unidos iba a pasar lo que está pasando hoy, que es 150.000, algo parecido a lo que pasó en el Congreso. Sí, claro. Imprevisible. Ahora bien, el gobierno lo único que le ofrece al mundo es una incertidumbre absoluta. Entonces, ¿cómo afecta esa incertidumbre política en la evolución de la economía argentina o en la involución o en la caída? Bueno, yo tengo una visión diferente. Ojalá este país ofreciera incertidumbre. Este país ofrece certidumbre y de la peor. Claro. ¿Qué quiero decir? A ver, para que haya inversión, que es la clave, las empresas tienen que ganar dinero. Tienen que primero poder hacer negocios, ganar dinero. ¿Qué sucede? La pyme, la micropyme, no puede hacer negocios, no puede ganar dinero, entonces no invierte. ¿Y por qué no puede? Vos hablas con cualquier actor económico y te dice, no, me matan los impuestos. Perfecto. ¿Qué más te trae problemas? Mira, hay impuesto inflacionario récord, impuesto devaluatorio récord. Y eso me impide hacer cálculo económico de rentabilidad, entonces no invierto. Perfecto. ¿Qué más te mata? El costo de capital. El costo de capital es la tasa de interés. No tengo crédito, no puedo acceder, no puedo comprar capital, no puedo invertir. Bueno, el costo de capital es la contrapartida de la deuda. El impuesto que financia el Estado. El impuesto inflacionario, el impuesto devaluatorio es contracara de financiamiento del Estado. La presión impositiva récord, que Argentina tiene la presión impositiva récord a nivel mundial en términos de rentabilidad de las empresas, según el Banco Mundial, financia el Estado. O sea, el problema que asfixia a los negocios del sector privado tiene nombre, apellido y seudónimo. Es el señor Estado. Entonces, para desandar el camino de los últimos 10 años, ¿qué hay que hacer? Todo lo opuesto a lo que venimos haciendo. Hay que desahogar al sector privado. Y para desahogar al sector privado, tenés que bajar los impuestos, bajar el impuesto inflacionario, bajar el impuesto devaluatorio. La deuda de la reestructuración es 110% del PBI. ¿Qué quiero decir? Y para poder hacer eso, tenés que achicar el Estado. Acá en este país,
La verdadera grieta somos nosotros, los agentes económicos privados, profesionales, cuentapropistas, micropyme, pyme, empresa mediana, empresa grande, que generamos la riqueza. Producimos bienes y servicios y no lo hacemos más. Y preferimos irnos del país, preferimos achicarnos. ¿Por qué? Porque tenemos un socio compulsivo bobo, que si un año fiscal nos va bien, al siguiente ejercicio nos cae encima con nuevos impuestos, porque nos fue bien. Entonces, acá hay certidumbre, que si te va bien, va a venir el Estado el año siguiente y te va a robar tu plata y tu riqueza. Muy bien, muy interesante escuchar, ¿no? Y por eso nos vamos a meter en la política. Ya está Mario Negri con nosotros. ¿Es el problema, Mario Negri, el del Estado? ¿Es el problema de un sector de la política que quiere apropiarse del Estado? ¿Dónde está el problema coyuntural y de futuro que tiene la Argentina? Buenas noches, gracias por el contacto. Hola, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Y es un poco de todo, ¿no? No hay una sola causa, hay con causas. Hay con causas que tienen que ver con problemas estructurales que arrastramos muchos años, que la política no ha podido resolver, o porque en algún caso estaba en minoría, o porque tenía mal diagnóstico, o porque en realidad no ha existido un acuerdo necesario para llevarlo adelante. La verdad son los hechos. Antes de... El proceso inflacionario, en los últimos 60 años, nosotros tuvimos 14 recesiones. Hubo recesiones inclusive de 3 años durante 10 años. Entonces, eso está marcando lo que recién preguntaban, tomé a lo último recién con el entrevistado. Sí, yo soy de los que hablo de incertidumbre, a lo mejor la palabra más certera es la que dijo él. Hay certidumbre de las cosas malas, y es más, creo que se han aumentado esas, porque hay certidumbre de la pérdida de calidad institucional, hay certidumbre de que vamos mal con la lucha con la pandemia, la manera en que se le encaró, y no estamos advirtiendo ni aprendiendo de cosas que no conocíamos. Y sí creo que hay una enorme incertidumbre institucional y un gobierno que no tiene un horizonte. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero un rumbo, un horizonte, hacia dónde vamos, que sea previsible, sostenible en el tiempo. Yo creo que al presidente le lleva más tiempo arreglar los desequilibrios de poder adentro de la propia coalición y el tiempo que le lleva para aclarar lo que a la mañana dice, a la tarde y a la noche lo vuelve a cambiar. Y creo que eso la tiene la sociedad en una silla eléctrica, con todos los indicadores para atrás, inclusive los que fueron negativos en el mundo como consecuencia de la pandemia. Nosotros somos top 10 en esos indicadores por el grado de vulnerabilidad que tiene la Argentina. Entonces creo que tengo la impresión por ahí, lo digo con cierta ironía, que el presidente todas las semanas se hisopa en el kirchnerismo y para hacer un control de calidad sobre si están yendo bien para el pasado. Porque hay como una obsesión, hay como determinados tics, que la agenda de discusión tiene que ver con lo que ya fracasó y no con lo que fuimos capaces de superar. Claro, y hablando de la incertidumbre o la certidumbre, hay dos hechos que se van a dar. El lunes, de nuevo, el conflicto con el campo, arranca un paro. Y por otro lado, están desde un sector del kirchnerismo lanzando a Máximo. Eso es evidente por todas las publicaciones. Y hoy Alberto dijo que se iría a una isla con el hijo de la vicepresidenta. ¿Cuál es su mirada? Sí, no sé cómo son los viajes de él, pero lo que creo es que lo que tenemos que tratar de navegar somos los argentinos en la situación donde estamos. Porque la verdad es que salió con un barco de un puerto y cuando se despidió a toda la gente le dijo que iba hacia un destino. Y ahora en alta mar no solamente golpea las olas, no sabe si vuelve al puerto de partida, no sabe si cambia de rumbo, no se sabe hacia dónde va, y la gente entra, los pasajeros, dicen, bueno, lo que falta es que ahora tomen una decisión que hay que tirar gente abajo al agua. Por favor, no me tiren a mí. Espero que no. En todo caso, tratemos de llegar todos a algún destino, y si no sabemos, pisemos la pelota. Pero no sigamos haciendo cosas que no sabemos a dónde van. Fíjese usted que se habla del sistema de salud, un viejo problema del argentino, ¿no? Un día lo felicitan, al otro día entra en contradicciones, no se sabe qué es lo que va a suceder. Entonces,
¿Cuál es la agenda? La agenda, la única que ha sido clara durante este año, hay dos. Una no buscada por el gobierno, no querida por el gobierno, que es el desafío de un virus a la ciencia y a la economía, ¿no? Eso sí, por supuesto. Y que arrancó con una corresponsabilidad social de todos, sin ningún tipo de especulación, y que lo empoderó socialmente al presidente. Pero que al poco tiempo, en un acto casi de gimnasia verbal, quiso decir que lo importante era la vida, no la economía, y obviamente quién va a estar en contra de la vida, y nos metió en una contradicción y un nivel de tensión entre la peste y la economía, como si la economía no matara, y pasamos a tener de una cuarentena para mejorar el sistema de salud a una cuarentena que se convirtió casi en un programa de gobierno, la más larga de todo el planeta, con las consecuencias más profundas para un país que está en crisis. Y después siguió lo mismo, cambió el orden de prioridades. Yo lo he escuchado hoy y ha dicho que su única preocupación ha sido que la gente, bueno, que no tenga hambre, cosa que está bien. Entonces vinieron los ATP, entonces vino el IFI, que ahora se suspendió en el presupuesto, pero el presidente, si ese era el nivel de atención, no tenía por qué cambiar el orden y empezar con Vicentín, poner en discusión la propiedad privada, meterse con la reforma judicial, que no era una reforma, era buscar y los precios del campo ahora, ¿no? Y ahora, obviamente, sí, yo no sé si es que tiene mucha audiencia el canal Volver, pero lo va a tener ahora, porque en realidad el gobierno tiene un entusiasmo por convertir el pasado en el futuro, cuando el pasado fracasó, y nos tironea para volver a eso. Yo no sé qué va a tener, yo supongo que además acá hubo incompetencia con lo del campo, hicieron mal los números, calcularon mal cuánto le faltaba de trigo, hay 1,5 millones de toneladas todavía hasta la próxima cosecha, y hay 4 millones de toneladas de trigo, y además de eso, simplificar y decir que culpa de los precios internacionales en un país que no tiene divisa, que tiene que tener una política exportadora, culpa de eso el asado sube. Pero dejen de macanearle a la gente. ¿Cuánto es la incidencia en el precio? Yo creo que el gobierno está desordenado en la gestión, que improvisa y que además creo que se hisopa semanalmente porque le hacen un control de calidad sobre lo que el kirchnerismo entiende es el futuro, que es el pasado. Federico Andajasi tiene una pregunta. Sí, ¿cómo le va, Negri? Lo que está pasando en Estados Unidos es muy impactante y paradójicamente recuerda mucho lo que pasó frente al Congreso acá en la Argentina hace algún tiempo, ¿no? Hay algún Fat Fernández, algún Fat Mortero, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Parece que han hecho escuela, ¿no? Claro, sí, se repite lo que pasó aquí en la Argentina. Vamos a ver quién tira más piedras, ¿no? Si superan la marca de las 14 toneladas. Ahora, lo que pareciera ser es que hay una puja clara y que la única grieta en última instancia tiene que ver con los populismos y los republicanismos, ¿no es cierto? ¿Cómo ve que se refleja esto en todo el mundo, ¿no? Y particularmente con lo que está pasando en Estados Unidos? Bueno, a raíz de la pandemia se ha escrito mucho, ¿no? El populismo no es un tema de izquierda o de derecha, ¿no? Eso está claro. Es más, la pandemia exacerbó, inclusive en países de Europa y de la Europa central, que pensaron que era una oportunidad para la mayor concentración de poder, en la medida que la gente cedía libertad, ¿no? Lo mismo Orbán, que prácticamente dijo, bueno, déjenme toda la vida, ¿no es cierto? Ahora, acá yo saco dos conclusiones muy rápidas, ¿no? Muy primarias. La primera, el populismo no es una doctrina a aplicar en países que no crecen o en países pobres, sino que el populismo también se mostró en esta década como consecuencia de dos factores. Una, obviamente, de insatisfacciones que la democracia no ha podido resolver frente a demandas sociales como efecto negativo de la globalización. Y el segundo es que el populismo también trepó en los grandes centros económicos del mundo. El populismo con Trump demostró que en Estados Unidos el populismo también puede desafiar las instituciones. Hay una sociedad. ¿Por qué? Porque la grieta se convierte en una adicción. La grieta es el combustible sin el cual el populismo no puede poner en marcha la idea de manejar el poder. Por supuesto que después el populismo con plata funciona de una manera y sin plata funciona de otra. Sin plata concentra más poder. Y por lo general
tiene que tener un enemigo. Yo creo que, miren, desde Hoover, estaba leyendo hoy, ningún presidente en un periodo perdió la presidencia en ambas cámaras. Lo de Estados Unidos hoy es muy grave, puede tener muchas lecturas, obviamente. Primero, el corazón de la democracia liberal y la fortaleza, y ahí sí el Parlamento tiene un rol importante. No como acá, que en el acto le saca la facultad y queda pintado, como ocurrió ahora, ¿no? Claro. En el Parlamento americano hay que rendir cuentas, te investigan, ¿no? Tiene poder. Ahora, la fortaleza del populismo, la simplificación de la relación con la sociedad por encima de las instituciones, hace que se fabule de tal manera entre la mentira y la verdad que la democracia deja de perder el carácter asociativo de democracia y verdad, Claro. que es lo que está demandando la Argentina. En la Argentina se está perdiendo la verdad en el vínculo con la democracia porque se devalúa la palabra del presidente. Mire, termino con esto, no sé si lo escucharon hoy al presidente electo Biden. Dijo, mire, la palabra de un presidente tiene tanto valor en sí mismo que puede calmar o puede incitar. Entonces, cuando un presidente habla, no es un comentarista de fútbol, no es un comentarista de la política, más en el medio de la crisis. Entonces, el populismo hoy mostró el rostro de la grande potencia también, ¿no? Y nosotros, ahora, sin plata, lo que buscamos es concentración de poder y una agenda. Yo creo que el kirchnerismo, si la grieta se suspendiera, si cerráramos los ojos y no existiera la Argentina, se muere por un síndrome de abstinencia el kirchnerismo. No puede, no tiene combustible sin grieta. Entiendo. Entonces, y sin concentración de poder. Mario Negri, gracias por el contacto. Siempre muy esclarecido para explicarnos mejor lo que está pasando en la Argentina de hoy. No, y además de, obviamente, repudiar lo que pasó en Estados Unidos, pero Por también supuesto. han pasado cosas acá. Sí, Muchísimas claramente. gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Y de Mario Negri y de la economía, que vamos a seguir charlando acá, porque está Diego Giacomini y también nos iluminaba, nos explicaba, según su visión, qué es lo que está pasando en la Argentina. Nos vamos a analizar la política exterior. Está Elisa Trota, ella es la representante de Juan Guaidó, y nos va a explicar si, bueno, el comunicado incluso de Venezuela, repudiando los hechos en Estados Unidos, tiene corolario o tiene correspondencia con la verdad o es otra actitud, digamos, discursiva de un relato que no se cuaja con lo que está pasando verdaderamente. Gracias, Elisa, por el contacto. Hola, buenas noches. Muchas Buenas gracias a noches. ustedes. Te preguntaba sobre lo que está pasando en Venezuela, el apoyo de Argentina, de algún modo, al régimen de Maduro, y también lo que está pasando hoy en Estados Unidos y un comunicado del gobierno justamente de Maduro. Sí, bueno, evidentemente vemos con mucha preocupación, con mucha tristeza lo que está sucediendo, lamentable lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos. Creo y creemos, y es lo que venimos insistiendo, que los ataques contra la democracia, sucedan donde sucedan, siempre deben ser condenados, y justamente eso es lo que venimos insistiendo los venezolanos, en que no se puede ser neutral ante lo que pasa en Venezuela. Lamentablemente para nosotros, viviendo una dictadura, este tipo de ataques los hemos visto en más de una oportunidad. Ustedes recordarán haberlos visto también, ataques sangrientos a la Asamblea Nacional, al Parlamento venezolano, conducido incluso por los miembros más relevantes del régimen en el 2015. En el 2017, ahí estamos viendo como imágenes complementarias a lo que contás, Elisa. Así es, incluso el 5 de enero del año pasado, en donde no se le permitió y no se le permite hasta el sol de hoy la entrada a los parlamentarios al Congreso, pero además creo que tiene que ver no solo con un impedimento físico, lo que nosotros hemos vivido durante todos estos años en Venezuela, sino con lo que tiene que ver con una persecución constante, el impedimento institucional, que además se ha llevado por delante la inmunidad de los parlamentarios, persiguiéndolos, apresándolos. Bueno, ni hablar de estas imágenes tan terribles, pero que lamentablemente forman parte de la memoria de los venezolanos, y algo
no ha cesado. Además, quiero recordar que quien incitó estos actos es quien hoy además pretende liderar o presidir la falsa asamblea del chavismo, que es Jorge Rodríguez. Muchos ven a la política argentina como heredera del castrochavismo y no lo atan necesariamente a algo netamente nacional, en el caso de Argentina, sino algo más de Latinoamérica, incluso más de trazos internacionales. ¿Tu análisis coincide como representante de Juan Guaidó sobre esto? Yo creo que nuevamente tiene que ver con el poder expresar el rechazo contundente ante la violencia, suceda en donde suceda. La democracia debe prevalecer y la verdad es que hoy, viendo incluso la contundencia de las declaraciones a nivel mundial de muchos de los líderes, de muchos de los presidentes, incluyendo por supuesto el presidente Guaidó, incluyendo al presidente Alberto Fernández, condenando el ataque contra los Estados Unidos, es justamente lo que nosotros aspiramos en relación a Venezuela, que se condene el asalto al chavismo, del chavismo justamente al Palacio Legislativo, al tratar de instalar una falsa asamblea como ocurrió el día de ayer, y no por lo contrario aplaudirlo o avalarlo. Y eso es muy peligroso. Federico Andajasi tiene una pregunta para hacerte, por favor. Elisa, ¿cómo le va? Nosotros percibimos acá en la Argentina una paradoja, porque cuanto más gestos hace Fernández hacia Venezuela, reconociendo ahora al régimen, el régimen venezolano lo desprecia a Fernández, no deja ninguna oportunidad para insultarlo, con términos muy fuertes que yo no repetiría, pero no deja de ser paradójico y notable este contraste. Ya sabemos cuál es la mirada del régimen venezolano, ¿no? Que lo desprecia a Fernández en detrimento de Cristina, ¿no? Porque, por supuesto, por ella hay un gran respeto. Pero me interesaría saber cuál es su mirada, o la de Guaidó, en todo caso, de Fernández, ¿no? ¿Cómo perciben esta ambivalencia, si es que la perciben, ¿no? Sí, primero que todo, el régimen, la dictadura venezolana, ataca a cualquiera que ose pronunciar alguna palabra, no solo en contra, en desacuerdo con lo que ellos plantean. En este caso, como usted bien ha mencionado, ha pasado incluso con el gobierno argentino. Nosotros insistimos y seguiremos insistiendo, porque además es nuestra labor, con la posibilidad de interactuar con el gobierno argentino. Para nosotros Argentina es y seguirá siendo un país referente en materia de democracia, de derechos humanos. Nos importa muchísimo poder justamente traerlos a esta senda de solicitar el camino hacia la democracia en Venezuela, contar con la colaboración. Esto no quiere decir que apoyen una candidatura u otra, esto no quiere decir que estén a favor de nosotros. Lo único, nuevamente, que estamos pidiendo para Venezuela son las mismas libertades, los mismos derechos y garantías de integridad que tiene cualquier pueblo democrático, básicamente para poder expresarse en las urnas y para poder decidir su futuro. Así que aprovechamos este espacio, el cual además agradezco, como siempre, para nuevamente hacer un llamado al gobierno argentino en relación a la importancia que para nosotros tiene contar con ellos en relación a poder exigir elecciones realmente libres y por sobre todo condenar las violaciones flagrantes de derechos humanos que hay en Venezuela. Y además que Argentina pueda tener una posición definida con respecto a lo que está pasando con el régimen de Maduro. Gracias, Elisa Trota, por este contacto. A disposición como siempre. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Gracias por el contacto. Seguimos con la economía. Costa, querido Tucu, tiene una pregunta para Diego Giacomini, porque claro, la política internacional de algún modo está entrelazada con lo que está pasando y va a pasar con el campo, Diego. Hay un paro, hay nuevos impuestos, hay retención a las exportaciones. ¿Cuál es tu análisis sobre la política argentina económica en el tema agropecuario? Mi análisis es el siguiente. La política económica de nuestro gobierno, desgraciadamente para nosotros los ciudadanos, es todo lo que no hay que hacer. Es todo lo opuesto a lo que permitiría que Argentina creciera
generara empleo. Paso a explicar. Yo estaba explicando que para poder crecer necesitas inversión, acumulación de capital. La inversión, la acumulación de capital, o sea, las máquinas, las empresas que dan lugar a los puestos de trabajo, ¿se pagan con qué? Con ahorro. Bueno, te cuento. La recaudación, en el único tramo que sube, impuesto a las ganancias, 1.300% en términos bienes personales, 1.300% en términos reales sube la recaudación a final de año. Ganancias, 35% en términos reales. ¿Qué quiero decir? El ahorro, los que tienen capacidad de ahorro, el Estado los mata tributariamente. Como si esto fuera poco, mirando para adelante, los grandes jugadores que tienen que crear empresas, hacer inversiones, impuesto a la riqueza, o sea, más imposición sobre lo que paga la inversión. ¿Esto qué va a significar? Menos inversión todavía de la debacle que venimos teniendo hace 8 años. No termina ahí. Necesitamos dólares. ¿Listo? Se prohíbe exportar. Se pone un dólar artificial que lo ponen artificialmente 88. Con las retenciones a la soja le pagan, haciendo una cuenta redonda, 55. ¿Quién va a liquidar las exportaciones? Nadie, porque vos no vas a vender nada tuyo a un precio ridículo que es 1/3 de lo que realmente vale. ¿Esto qué implica? Que como no entran dólares, el cepo se endurece. El cepo se endurece, no dejan entrar importaciones de insumos, bienes intermedios para producir, para fabricar. Eso va a atentar contra el nivel de actividad que va a ser peor. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a ser todavía menor nivel de actividad, menor empleo, peores salarios. Yo quiero decir una cosa. Hay algo que en Argentina nadie habla. Yo soy socio hincha de Boca, ¿no? El cepo fue tan malo que convirtió a Mauricio Macri en presidente en el 2015, algo que era inimaginable antes. Imagínate lo malo que era el cepo. Bueno, este cepo es entre 10 y 15 veces más fuerte que el del 2012-2015. ¿Qué es el cepo? Desde lo moral es no dejar usar el dinero para lo que vos querés, el dinero que te lo ganás. Y desde lo utilitario te cuento. El cepo es, en el mercado de cambios, exceso de demanda de dólares siempre. Y a medida que pasa el tiempo, cada vez peor. ¿Eso qué es? Dólar más alto. En todo el resto de los mercados, la economía es como un colchón. Vos lo apretás en una punta, exceso de demanda, el colchón se hunde en esta punta, se levanta en todo el resto del colchón. Es exceso de oferta. Vayamos, exceso de oferta en el mercado de bonos. Eso es más riesgo país, costo de capital más caro, menos inversión, menos capital, menos producción, menos puestos de trabajo. Mercado de dinero, exceso de oferta del mercado de dinero, es más inflación. Mercado de bienes y servicios, exceso de oferta, es menos producción, contracción económica. Mercado laboral, es menos puestos de trabajo, más desempleo. En consecuencia, si hay más desempleo, peores salarios, más pobreza y más indigencia. Todo esto que te estoy diciendo es lo que va a pasar más allá de correcciones momentáneas, que pueda haber más, menos, algunos meses, en la tendencia de acá al final de gobierno de Alberto Fernández. Ahora, perdón, la pregunta... hasta final de 2023. ¿Qué quiero decir? Mientras que la casta política no discuta, levantemos el cepo y que haya libertad total de precios, no va a haber cada vez menos inversión, cada vez menos generación de riqueza, cada vez más pobreza. Está bien, es cierto lo que decís, pero esta descripción que vos haces es la de Venezuela, es lo que actualmente está pasando en Venezuela. Exacto. Y es un modelo, digamos, que por lo menos para un sector del gobierno es la aspiración, Claro, llegar ahí. Entonces, claro. ¿es digamos, un gobierno fallido en este sentido o va a donde quiere, que es ese modelo? Yo tengo la respuesta y te la doy. El gobierno, hay dos escenarios, explosión e implosión. La explosión
generalmente se da por fenómenos monetarios. Ejemplos, la hiperinflación del 89, la hiperinflación del 90, la destrucción del sistema monetario y bancario en el 2001, eso generó el 2002. Ahora bien, si vos después de esos episodios hacés las cosas bien, con reformas estructurales de fondo, como dije antes, pro ideas de la libertad, pro libertad de mercado, vas a salir... Reestructurás, digamos, Exacto. ¿no? Te deconstruís, como se dice hoy, para una posibilidad mejor. Permitime que tú quieras hacerte Sí. una pregunta y no quiero... Y en ese contexto, Sí. ¿dónde entra la soja que llegó a $500? ¿Puede ser el salvavidas de Alberto Fernández? ¿Se puede revertir esta tendencia que estás Mirá, mostrando vos? la destrucción que está generando Alberto Fernández, que es mayor que la destrucción que estaba generando Mauricio Macri, que la venimos sufriendo los ciudadanos cada vez más en forma acrecentada hace 10 años, para que la soja salve a Argentina, tienen que demandar soja de Saturno, Júpiter, Plutón y Marte. ¿A qué Y la precio? soja tiene que estar a 1.200 dólares la tonelada. ¿Qué quiero decir? Cuando la putrefacción de los fundamentos macroeconómicos y microeconómicos es tan grande, no tenés que pedir que te salve nadie, porque nadie de afuera te va a salvar. ¿Sabés quién te tiene que salvar? Los argentinos, que tenemos que presionar y demandar a la casta política que reduzca el Estado, que haga reforma pro mercado, pro libertad, que achique su negocio. Yo estaba escuchando muy atentamente a Mario Negri, Sí. que dijo una frase muy interesante. La democracia no satisfizo las demandas del pueblo. Entonces me metí en Wikipedia. Mario Negri fue diputado por Córdoba 83-87. Mario Negri fue vicegobernador de No, Córdoba. no hablemos de quién no está ahora. Bueno, está bien. Ok, ¿qué quiero Sí, decir? Redondeo. una cuestión. Fue funcionario público 35 años. Si no le encontró la vuelta, demos un paso al costado. Bueno, y ¿Me hablando parece? de encontrarle la vuelta, Luis Miguel Echeverre está en línea, él fue ministro de Agricultura y claro, el campo, según dice Giacomini, debería venderle soja hasta Júpiter y Saturno para poder obtener aquel viento de cola que obtuvo en el primer kirchnerismo. Gracias por el contacto. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué tal? Buenas noches. No, mi mirada coincido con que hay que encauzar la macroeconomía, que hay que tener un estado de acuerdo a la realidad económica del país. La base de esto, o sea, el gobierno está tratando de revertir las consecuencias, pero el origen de esto es el desbocado gasto que hay y el déficit fiscal que hay. O sea, que hasta que no tengamos un equilibrio fiscal y no tengamos moneda, no podemos pensar en que la economía funcione. Con respecto a la soja, está bien, está a $500 para el productor de Chicago, para el productor de cualquier lugar de Estados Unidos, para el brasileño, para el paraguayo y para el uruguayo. Para los productores argentinos está a 28.000 pesos la tonelada, que son prácticamente $200 de verdad, ¿no? Claro, claro. Y ese es el problema. ¿Y qué de la restricción a las exportaciones de maíz? ¿Y qué del paro del campo de 3 de las 4, entiendo, agrupaciones a partir del lunes? El gobierno debe dar marcha atrás con esa medida. El gobierno tiene una gran vocación de repetir fracasos del pasado. Esto ya lo vivimos en la etapa anterior, le salió mal. Cuando Guillermo Moreno cerró las exportaciones en aquel momento, Argentina pasó a producir la mitad de maíz que está produciendo ahora. Gracias a que Mauricio Macri eliminó los ROE y generó confianza, Argentina pasó de producir 26 millones de toneladas de maíz a 58 millones de toneladas este año. ¿Cuánto consumimos? 15. ¿Cuánto podemos exportar? Todo el resto. O sea que Argentina puede exportar por año 10.000 millones de dólares de maíz. Hoy, esta prohibición de exportar está impidiendo que ingresen 1.500 millones de dólares en concepto de ventas de maíz al exterior. Si hay maíz, por supuesto que hay. ¿Se alcanza hasta que venga la cosecha nueva ahora en marzo? Claro que alcanza. ¿Y cómo se hace? Con las mismas herramientas que se vienen utilizando los últimos 100 años. Con el mercado de futuros, los compradores que necesitan maíz para consumir van fijando precio y de esa manera tienen previsibilidad. Lo que hizo el gobierno fue apurado, lo que hizo el gobierno fue inconsulto y genera lo peor que le puede pasar
no solamente al campo, sino a cualquier actividad económica, que es de confianza. Para sembrar una hectárea de maíz hace falta invertir entre 500 y 600 dólares por hectárea. Entonces, el que tiene que sembrar en este año, la campaña 21-22, en agosto, septiembre, allá por fin de año, va a decir, bueno, pero si el gobierno por cualquier cosa me va a cerrar las exportaciones, yo no voy a sembrar. Entonces, hay escasez, la escasez hace que suban los precios como lo que ya vivimos. Claro. ¿Se acuerdan cuando dijeron que el gobierno en el periodo anterior, el kirchnerismo, querían carne barata? Hubo carne barata algunos años. Nos comimos las vacas, nos comimos 10 millones de cabezas hasta que empezó a escasear y el precio se fue a las nubes. Lo mismo se está repitiendo ahora, o sea que por eso decimos que el gobierno rápidamente tiene que dar marcha atrás en esta medida. Antes de la pregunta de Federico Antajasi, le quiero preguntar también si lo hace el gobierno por una cuestión ideológica, lo hace para mandar un mensaje a su tropa. ¿Por qué el enfrentamiento con el campo? Porque imagino que a su política económica no lo favorece. Bueno, es difícil imaginarlo porque se ve que hay una gran interna dentro del gobierno, que hay muchos compartimientos estancos y que no se hablan ni coordinan entre sí. Lo que sí es un grave error haber tomado ese camino y repetir el fracaso del pasado, como dijimos recién. No vamos a salir adelante con estas herramientas, sobre todo si el país necesita dólares. El único que hoy está en condiciones de dárselo y mucho más de lo que está generando es el campo. ¿Federico? Sí, Echeverri, ¿cómo le va? A ver, usted sufrió en carne propia la falta de inhibiciones del gobierno, ¿no? Como si no tuviera lóbulo frontal, aprovecha un conflicto familiar para montarse en eso y hacer esa payasada trágica, ¿no? que vimos todos. Entonces, muchos sectores están temiendo que el gobierno, digamos, lejos de frenar, avance en este sentido, en estas medidas que van en contra ya no de la Constitución, sino del sentido común, liso y llano. Y claro, uno ve Venezuela y dicen, bueno, Argentina no es Venezuela porque Argentina tiene el campo, no tiene petróleo. Ahora, ¿no existe el temor de que el gobierno salte sobre el campo de la misma forma que Venezuela saltó sobre la economía para apoderarse de los dólares? Yo creo que no solamente en el campo, Federico, creo que en vastos sectores de la Argentina, de todas las extracciones económicas, hay una están en un estado de alerta. No solamente por la cuestión impositiva, sino sobre todo por la cuestión institucional, la justicia, y se está transmitiendo un gran hartazgo de esta forma de gobernar, que creo que se va a ver reflejado muy fuertemente en las próximas elecciones legislativas. La gente se cansó de escuchar charlatanes, chantas, que el año pasado decían una cosa, ahora dicen otra, tipos que mienten descaradamente o mujeres que mienten descaradamente por televisión, apretadores profesionales, patoteros. No queremos vivir así. Claro. La Argentina no quiere vivir así. No quiere vivir con un plan que hasta es canallesco. Entonces, ¿cuál es el secreto? Se le saca la plata a la gente que trabaja y se la demoniza, ¿no? Los ricos, el campo, los empresarios, los que damos empleo. A propósito de eso, formal. Le quiero preguntar... Por otro lado, se mantiene a gente que no trabaja y que es su capital electoral, causando un pésimo ejemplo para todas aquellas personas que todas las mañanas se levantan muy temprano y van a trabajar y tienen que aguantar encima las cargadas del que no trabaja, pudiendo hacerlo. No digo que no haya gente que no necesite recibir un plan social porque está en una situación mala, pero todos sabemos que hay muchísima gente que no lo necesita, hay muchísima gente que podría trabajar y que encima carga, le toma el pelo al que se levanta temprano, tiene que cumplir con un horario, tener un jefe y hacer el presentismo y cumplir objetivos. O sea, eso es perverso porque rompe el tejido social. Ahí sí vamos, entre otros ejemplos, vamos directo a Venezuela. Disculpe. Ahí me parece que usted está refiriendo a la meritocracia y le quiero preguntar por el conflicto con Grabois, pero que no me responda ahora, deme un instante para esta respuesta porque obviamente nos importa escucharlo. Mientras decimos que los Haroldos son vinos finos con Ángel, los Haroldos State es mucho más de lo que esperás.
Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Claro, la situación con Grabois, las tomas de tierra, la meritocracia, usted lo abordó implícitamente al menos, Echeverría. Sí, lo más grave es lo de fondo. Lo más grave es que haya una organización, hasta hace poco tiempo desconocida, mínima, chiquita, que maneje miles de millones de pesos sin rendir cuenta a nadie. Miles de millones de pesos, entre otras cosas, de todos nuestros impuestos. O sea, todo lo que nosotros pagamos de IVA, el altísimo porcentaje, la altísima presión impositiva que todos los argentinos tenemos que soportar, van a cajas que no tienen fondo, que no tienen control, que deberían rendir cuentas. Tendría que haber alguna entidad independiente que haga una auditoría de organizaciones como la de Grabois y determinen si realmente todo el esfuerzo económico que estamos haciendo los argentinos va a gente que realmente lo necesita o van a usurpar campos, cometer delitos, darle empleo a los parientes y a los amigos y a pasar la bomba. Porque no vemos que haya una... ¿Usted cree que el gobierno está detrás de alguna de esas acciones? ¿Perdón? ¿El gobierno está detrás de alguna de estas acciones? Digamos, pero las tomas... ¿quién si no? ¿Quién si no? O sea, Grabois sin Alberto Fernández y sin Cristina Fernández no existe. Es lo mismo que Delía. Existen en la medida que tengan una gran banca política y una gran banca económica. O sea, son herramientas de lo que le mandan a decir. O sea, en definitiva, lo que no quieren decir Alberto y Cristina, se lo mandan a decir a personajes como estos. Pero de la mano de eso, le financian, le dan infraestructura, le dan apoyo político. En el caso de la usurpación de Entre Ríos fue grosero. Funcionarios del gobierno nacional en la toma. El gobierno provincial, Gustavo Bordet, con funcionarios también provinciales en la toma y dándole apoyo logístico. La gran preocupación del gobierno de Entre Ríos era que Grabois, a pesar de que estaba cometiendo un delito la gente de Grabois, no quedara como perdidoso, o sea que no tuviera una consecuencia negativa de haber usurpado un ¿Y campo. cómo interpretó esa, bueno, no sé si es una provocación o es invitación de Grabois a usted para que, bueno, vaya a un lugar de Entre Ríos? Entiendo que la justicia le dio un revés al reclamo que ustedes tenían y en ese sentido Grabois se subió a esa decisión. Bueno, como una bravuconada que Argentina no nos necesita. Argentina necesita transparencia, Argentina necesita gobiernos que sepan qué están haciendo. Hoy lo que hizo el presidente Fernández, y no lo cambie de tema si quiere seguimos hablando de Grabois todo lo que quiera, pero hoy el papelón que hizo el presidente Fernández al decir que la carne valía lo mismo en Argentina que en Alemania, no tiene un funcionario que le mande un mensajito y le explique. ¿Por qué la comparación además, no? 3, 4, 5 veces menos. O sea, es ese tipo de cosas. Que un país como la Argentina tenga un presidente que no conozca la matriz productiva de nuestro país y que no conozca de qué manera se produce el 65% de las divisas que entran a la Argentina, es no querernos realmente, ¿no? Es preocupante y además la comparación siempre con otros países. ¿Cómo puede escalar el conflicto en el campo, Echeverría, la última? Yo veo a la gente muy enojada, veo que hay mucha movilización, va a haber muchas asambleas, ya hubo una hoy y va a haber varias de acá hasta la semana que viene, porque es lo que decía al principio, pero no solamente el campo, el comercio, la industria, los servicios, están cansados de ser el pato de la boda, de ver que siempre son los mismos que hacen el esfuerzo, que hacemos el esfuerzo, y por otro lado es un descontrol de gasto y de atropello de las instituciones. Vemos que hay un cultivo muy importante por institucionalidad, por república, porque haya división de poderes, porque no haya impunidad. ¿Cómo puede ser que ya el presidente esté contradiciéndose lo que decía hace 1 año y medio en la campaña para tratar de lograr un indulto a los presos que no son políticos, están presos por ser delincuentes comunes? Todo eso indigna. Imagínense en la cabeza de alguien o que tiene que correr para pagar los impuestos o que tiene que esforzarse para pagar los aportes, los sueldos, permanentemente estar cuidándose de los riesgos que hay para producir. Claro. Encima ven que del otro lado hay un descontrol y un relajamiento de las instituciones. Luis Miguel Echeverría, gracias por el contacto. Buenas noches. Buenas noches. Y hablando de impunidad, Federico Andajasi nos va a contar las últimas novedades del caso Donda. Le ponemos así porque, en definitiva, tal vez
el reclamo de la empleada doméstica, ahora se haya transformado en una imputación para ella. Pero antes, este breve corte. Claro, y otro de los temas que venimos siguiendo porque fue un escándalo, efectivamente, fue lo que pasó con Donda, la denuncia de su ex empleada y la imputación ahora, entiendo, por parte del fiscal Marijuán en una causa que tiene el juez Sebastián Casanelos. ¿Así, no, Federico? Así es, efectivamente, Hugo. Parecía estar muy tranquila Victoria Donda con el apoyo que hoy mismo le dio Alberto Fernández, ¿no? Llamativo Dijo que, eso. claro, llamativo, a mi juicio también innecesario. Era claramente una causa que iba a escalar. Y contrariamente a lo que ella misma dijo, ella dijo que iban a rechazar in limine esta acusación. Bueno, no solamente que no fue rechazada in limine, sino que, y esta es la noticia, Victoria Donda está imputada por ofrecerle un cargo en el INADI a su empleada doméstica. Después la justicia tendrá que pronunciarse, por supuesto, y encuadrar exactamente cuál es el delito, pero en principio, como dijimos todos estos días, había varias, había varias figuras que podían encajar en esta... Sí, hasta el tráfico de influencias, la malversación de fondos públicos. Acá su abogado ayer contaba cuál es el abogado que defiende a Arminda. Sí, claro. Sí. Contaba cuáles son los delitos concretos. Ahora, ella viajó al interior hasta donde se supo, pero no se pronuncia, o sea, no reconoce que evidentemente traficar o en todo caso ofrecer, digo traficar porque puede haber tráfico de influencias también, con los puestos del Estado en un organismo en el que ella es titular es muy grave y además que tiene muchos millones de pesos, como bien ayer explicaba también Silvina Martínez. Absolutamente, Hugo, pero además esto no es solamente, digamos, la causa penal, laboral, que se dirimirá en la justicia, sino también que es un símbolo que se le da y es un mensaje que se le da a la sociedad que es muy agresivo. Es muy agresivo porque ella además dijo ayer cuando le preguntaron por este tema, dijo que sí, que ella le daba trabajo a las personas que ella conoce, a las personas de su círculo, de su confianza y que lo va a seguir haciendo. Claro, además dijo que lo va a seguir haciendo. Entonces, es como una muestra de prepotencia, es casi, diría yo, una suerte de confirmación del vamos por todo y un acto de prepotencia, insisto, que están dispuestos a avanzar. Pero bueno, afortunadamente existe el límite de la justicia y como te decía Hugo, Victoria Donda hoy está imputada. Y hablando de prepotencia, Oscar Parrilli habló de una posible nueva ley de medios y lo escuchamos mientras nos comunicamos con José Cretaz, entiendo que está en línea, un periodista que además sigue el análisis de estos temas y creo que lo tenemos en línea para hacerlo escuchar juntos. Hola José, un gusto saludarte, buenas noches. ¿Cómo va, Hugo? Buenas noches. Bueno, escuchamos a Oscar Parrilli referirse a una posible nueva ley de medios. A ver. ¿Pero se puede pensar en otra ley de medios? Yo creo que sí. Yo que tenemos una ley de medios que fue derogada por decreto, que fue declarada constitucional y después se encargaron de no aplicarla, de no permitir su aplicación, y que motivó incluso denuncias penales por parte de Clarín por aplicar la ley de medios. Sí, yo no tengo duda. Perdón, yo escuché mal que dijo medies. Dijo José, no sé si es un detalle, ¿no? Tal vez de color. Yo escuché medias. No, lo más probable es que sea un inclusive. Sí. O una X que faltó ahí. En cualquier caso, tu primer análisis, José, sobre esta expresión posible. Mira, es una amenaza que el kirchnerismo viene repitiendo desde hace algún tiempo. Las leyes de medios las inventó Hugo Chávez en América Latina, se esparcieron en muchos países, en Ecuador, en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, y todos estos años, ¿sí? Desde mediados de la década de los 2000, los países fueron dando marcha atrás. Uruguay, Bolivia parcialmente, Ecuador, ¿sí? Fueron retrocediendo en esas legislaciones, obviamente y lamentablemente no así Venezuela. Siempre ha sido una intención en esa lógica de la guerra cultural, de la batalla cultural, controlar no solamente los medios, sino controlar todos los contenidos, porque hoy, además, una ley de medios sería todavía más anacrónica de lo que fue en 2009, que ya fue anacrónica, por la evolución digital de los contenidos, de los medios, de las plataformas. Claro. Es decir, por un lado, el mundo evoluciona, entre comillas, o avanza a la democratización. Aquello que McLuhan nos hablaba
de una ventana abierta al mundo, la aldea global, hace muchas décadas atrás. Y por otro lado, hay quienes quieren apropiarse de todo y controlarlo, incluso los medios de comunicación y el trabajo tal vez de los periodistas incluso. El único periodismo, entre comillas, que tolera el populismo es el periodismo militante. Claro. Ellos se jactan de eso, ¿sí? O sea, hay, de hecho, bueno, ya tenemos muchos años de experiencia de escuchar todos estos discursos. Es muy probable que un cuarto gobierno kirchnerista intente impulsar una ley de las características de 2009. Yo creo que no hay mucho margen político para eso, pero tampoco lo había en 2009, cuando el kirchnerismo venía de una derrota electoral y sin embargo ocurrió y estuvimos muchos años discutiendo, siguiendo la litigiosidad en los tribunales, siguiendo muchas otras cosas, ¿no? Bueno, solamente ley de medios, claro. Fútbol para todos, publicidad oficial. Una causa que está abierta y que arbitraria. promete juicio oral para el jefe de gabinete, con un manejo de casi 10.000 millones de pesos en ese programa, bueno, que era obviamente, entre comillas, de adoctrinamiento, porque iba mucha publicidad oficial. Pero te quiero preguntar por el rol de Alberto Fernández, que arrancó de una manera, dando alguna conferencia de prensa, no sé si lo dio, pero por lo menos sabiéndose periodista, y hoy habla solo con quienes le dejan la pelota picando para que haga el gol. Un cambio también, ¿no? Desde el punto de vista cualitativo en el rol de Alberto Fernández como presidente con los medios. Coincido con vos, un gobierno, un presidente debería ser, si querés, un poco más sistemático en la comunicación, ¿no? Porque no es un privilegio que otorga a los medios o periodistas, sino que es un derecho de los ciudadanos, de aquellos que lo votaron y de aquellos que no lo votaron, de conocer las acciones de gobierno, las medidas de gobierno. Conferencias de prensa abiertas, ¿sí? a todos los medios, a todos los que se puedan inscribir para participar ahí, son algo habitual en los países democráticos. Esa selección de periodistas, incluso te diría una generosidad extraordinaria tiene el presidente con muchos periodistas con los que él se siente cómodo conversando, y estamos viendo lo que hemos visto también en los kirchnerismos anteriores, ¿no? Claro. Esa selectividad, esa elección de quién desea el mandatario, el ministro, el funcionario, que le pregunte, ¿no? Esa zona de confort, si se quiere, para plantear sus cuestiones. José Cretaz, gracias por el contacto, muy amable como siempre, un abrazo grande. Abrazo grande, gracias por llamarnos. Hasta luego, y vamos a seguir en Mirá. Tenemos la conclusión de Federico Andajás y Diego Giacomini, que está con nosotros para hablarnos y darnos los últimos trazos sobre el análisis económico de cara a este año que comienza. Quédate acá. Tu mirada, Federico, tu conclusión. Bueno, a ver, a lo largo de todo el programa hemos podido ver un tema que aparece con insistencia, y que es que el gobierno avanza en todos los frentes, en todos. En el frente del campo, en la justicia, en los medios, sobre los periodistas, que no son lo mismo que los medios. Esto que Cristina dijo, ¿no? Y que todos le leímos los labios, vamos por todo. Bueno, este año es clave y eso vamos a estar viendo, ¿no? Este afán de ir por todo y esta resistencia de los grupos que se ven afectados. Muy importante que la democracia se sustente justamente en la alternancia, pero a nivel económico, Diego tiene algo para decir, Giacomini. Para que la economía empiece a andar bien, la gente tiene que dejar de creer en el Estado, tiene que dejar de pedirle cosas al Estado, porque pedirle cosas al Estado es más gasto público, y más gasto público es más choreo de la casta política y más empobrecimiento, porque es más impuestos, más inflación, más devaluación y más tasa de interés. Tenemos que saber que va a pasar todo eso si creemos en el Estado, si le pedimos cosas en el Estado, y como contrapartida nos vamos a fundir y vamos a quebrar si seguimos creyendo en el Estado. En instantes, más información aquí, mira.